Gloria al Señor, adora al Señor, amén, aleluya. Yo tenía cadenas, pero ya no tengo porque Cristo me hizo libre, aleluya. ¿Cuántos libres, amén? ¿Cuántos son libres? Decláralo en esta mañana. Yo tenía cadenas, pero ya no tengo. Estaba sin cadena, pero ya vino sin. ¡Aleluya! Alabanza, Jesús, te adoramos, Señor. Nos adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Nos adoramos, Señor. Gracias, Señor. Thank you, Señor. Gracias. Thank you, Señor. Me libertaste. Me libertaste. Me sanaste. Me sanaste. Me llenaste de tu Espíritu Santo. Llename con Espíritu Santo. Por eso en esta mañana yo puedo cantar. Yo tenía. Yo tenía. Yo tenía. Yo tenía cadenas. Yo tenía vicios. Yo estaba en el pecado. Yo estaba en el alcohol. Yo estaba en fornicación. Yo estaba en adulterio. Ahora no más. Ahora no más. Ahora no más. Ahora no más. Porque Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Cristo me hizo libre. Dele gracias en esta mañana, aleluya. Dele gracias en esta mañana. Dios bendiga a mis hermanos. Dios bendiga a mis hermanos más, aleluya. Como nuestra hermana Dilia siempre dice, ¿cuándo están contentos? ¿Cuándo está contento? Amén. El que tiene a Cristo está contento siempre. Cristo está contento, ¿sí o no? La palabra de Dios dice, la palabra de Dios te avisa, sed gozosos. Está gozoso. Siempre. Siempre. Amén. Abrimos nuestra palabra en esta mañana en Hebreos capítulo 7, mientras vamos a repartir las clases. Seguimos con nuestro estudio de Hebreos. Amén. Capítulo 7. Alabanza al Señor. Cristo vive, Cristo reina. Amén. Y los hermanos que están más atrás pueden ocupar las sillas más adelante. Pagamos siempre los aires aquí para que esté menos frío. Alabanza al Señor. Los aires de atrás no lo apagamos, pero esos dos sí. Amén. Para usted puede estar más delante y así recibir más del Señor. Hebreos capítulo 7 versículo 1 al 3. Oh, alabanza Jesús. Sigue alabando a tu Dios. Él está presente en este lugar, aleluya. Está presente en el lugar aquí. De una manera muy especial. De una manera especial. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Porque Él te va a hablar en esta mañana. Alabanza al Señor. Hebreos 7. La semana pasada hemos pasado por Hebreos 6. Semana pasada nos ha pasado de Hebreos 6. ¿Lo hemos terminado? Hoy estamos en Hebreos 7. Amén. Versículo 1 al 3. Versículo 1 al 3. Leemos la palabra de Dios. Nos lee esa palabra de Dios. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Alabanza al Señor. Amén. Gloria al Señor. Cristo vive. Cristo reina. Su nombre sea la gloria. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo,
que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Sobre Melquisedec aquí, rei de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, quien de sali contra Abraham, ora que aqui estava a volver de derrota de reinan e a bendicioné. Na quem de Abraham aduna também décimo parte de tu rebotim, estava primeiramente segundo a tradução de seu nome, rei de justiça e também rei de Salem, lo que significa rei de paz. Sin tata, sin mama, sin genealogía, sin principio de dia ao fim de vida, mas assim, maneira eu de Deus, eta queda sacerdote para sempre. Amén. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que nos hable en esta mañana. Padre Celestial, Dios de gloria, te adoramos, glorificamos tu santo nombre, Dios mío. Aquí estamos en este lugar, oh Dios, en esta mañana, Señor, en el día que tú resucitaste, Padre, para darte alabanza, para darte adoración, Dios mío, y para recibir de ti, oh Dios. Padre, Señor, tu palabra dice, donde hay 2 o 3 reunidos en tu nombre, allí tú estás en medio de ellos, Jehová. Y en esta mañana somos más que 3, estamos reunidos en el nombre precioso de Jesús, pues tú estás en nuestro medio, Padre Santo. Padre, tú dices, donde tu iglesia, donde tu pueblo se reúne, ahí usted envía bendición y vida eterna. Envía tu bendición en esta mañana sobre nuestras vidas. Envía vida eterna, Jehová de gloria, sanando nuestras vidas, limpiando nuestro ser, rompiendo cadenas, Dios mío, Jehová, llenándonos de tu Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, seas tú hablando en nuestras vidas. Toma todo sueño, todo cansancio, Dios mío. Toca nuestro espíritu para recibir de tu palabra, Jehová. En esta mañana ministra nuestras vidas, Jehová. La honra y la gloria siempre es para usted. Estamos esperando cosas grandes, tu Shekinah, tu presencia, tu gloria, llena este lugar, Dios mío, como lo hiciste en el pasado varias veces, Padre. Gracias, Padre, gracias, Dios. La honra y la gloria siempre es para usted, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento. Mi hermano posinta. Pero sigue alabando a tu Dios. Pero sigue alabando a Dios. Seguimos con el estudio de Hebreos, donde el escritor trata de convencer a sus oyentes, que eran judíos, que el nuevo pacto es mejor que el antiguo pacto. Amén. Que el nuevo sumo sacerdote es mejor que el antiguo sumo sacerdote. Capítulo 7 al 10, capítulo 7 es al 10 es la continuación del discurso tocante la superioridad de Cristo. Amén. Superioridad de su sacerdocio. Amén. Y hemos visto diferentes partes en su orden. Amén. En su pacto, o mejor pacto, el pacto del Evangelio, es mejor pacto que la ley. Su superioridad de su ministerio, y su superioridad de su sacrificio. Amén. En esta mañana vamos a ver el capítulo 7. Amén. Que nos habla de el orden del ministerio de Jesús. Alabanza al Señor. En el versículo 1 dice la palabra de Dios. En versículo 1 palabra de Dios avisa. Vamos a Hebreos 6 versículo 20 primero. Amén. Hebreos 6 versículo 20 primero. Dice ahí, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta vicenan camina Jesús que anda vai nos dilanti adrenta para nos. Él había sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Jesús, como ustedes saben, la ley había el tabernáculo. En la ley estaba el tabernáculo. Amén. Un lugar,
Dios instruyó a Moisés a construir un tabernáculo, Dios instruyó a Moisés para construir un tabernáculo, una casa de Dios, casa de Dios, donde Dios iba a vivir. Camino Dios estaba ahí viva. Y tenía que dividir ese tabernáculo en dos. Y me será dividir el tabernáculo en dos. Amén. Tenemos, creo que en este mismo, si usted va más adelante, tenemos una imagen de eso. Y se dividía en dos. Estaba dividido en dos. ¿Qué más? Había una cortina. Estaba una cortina. ¿Qué más? Que lo dividía. Amén. Estaba dividido. El lugar donde está el sacerdote, el lugar camino del sacerdote está, es el lugar santo. El lugar santo. Y el lugar atrás, y el lugar parte para atrás, está el lugar santísimo. El lugar santísimo. No vamos en detalle porque después vamos a entrar en esto. No vamos en detalle, pero después papi tocando de aquí. Pero dice que Cristo fue precursor. Cristo estaba precursor. Amén. Él fue adelante. Él va delante. Delante de nosotros. Delante de nosotros. Había una cortina, porque el acceso directo a Dios aún no estaba abierto. Pasó el acceso directo a Dios no estaba abierto ainda. Necesitamos siempre un mediador. No estaba ser siempre un mediador. Los judíos tenían el sumo sacerdote. El judío andaba tenía el sumo sacerdote. Y una vez por año solamente, un día por año solamente, pasaba detrás de la cortina. No andaba de pasar para atrás de la cortina. Él estaba de pasar atrás de la cortina. Amén, hermanos. Para hacer expiación para el pueblo. Para hacer expiación para el pueblo. Pero Cristo, cuando Él hizo esa ofrenda perfecta, ahora Él hace ofrenda perfecta aquí, derramando su sangre, entregando su cuerpo, ese velo se rasgó, el velo se rompió, quiebra. Mostrando así, amén, que el camino a Dios es accesible para todos. Mostrando así que el camino a Dios está accesible para todos. Amén, hermanos. Amén, hermana. Dice en el versículo 20 de Hebreos 6, en versículo 20 de Hebreos 6, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, Él era sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Alabanza al Señor, amén. Y ahora vamos a ver qué es el orden de Melquisedec. Melquisedec era un tipo de Cristo. Melquisedec estaba un tipo de Cristo. Alabanza al Señor, amén. Y tenía los atributos divinos. Y estaba tiene atributos divinos. Dice en el versículo 7, el versículo 1. En versículo 1 esta avisa, porque este Melquisedec, sobre Melquisedec aquí, que era rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía delante de los reyes, y le bendijo. Quien de asali contra Abraham, ahora que esa que estaba a volver de derrota de reina y a bendicioné. A quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, na quien de Abraham dona también un décimo parte de tu botín, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, estaba primeramente según la traducción de su nombre Rey de Justicia, y también Rey de Salem, y también Rey de Salem. Esto es Rey de Paz, lo que significa Rey de Paz, sin padre, sin tata, sin madre, sin mamá, sin genealogía, que ni tiene principio de días, sin principio de día, ni fin de vida, fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, mas así manera de Dios, permanece sacerdote para siempre. Esta que era sacerdote para siempre. Más adelante vamos a ver más amplio tocante esto. Más adelante nos va a mirar más amplio tocante aquí. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El sacerdocio levítico, de los judíos, amén, era basada en el orden de Aarón. Estaba basada en el orden de Aarón. Alabanza al Señor. El primer sumo sacerdote, era Aarón, y era hereditario. Amén. Pues los hijos heredaban la posición de sumo sacerdote. Amén. El uno andaba a heredar la posición de sumo sacerdote. Bendito sea el Señor. El pastorado no es hereditario. El pastorado no está heredé. Alabanza al Señor. Si tengo hijos en la iglesia, que sirven a Dios, eso no quiere decir que son ellos que van a tomar el ministerio. Puede ser que Dios llama otro
Portanto, Dios te llama un otro para seguir con el ministerio. para seguir el ministerio. Amén. Hay padres a veces Tintata nan que timbia quieren empujar a sus hijos que pushan ayunan para tomar el ministerio. para tomar Pero ministerio. es el quien Dios llama. Ta es un Dios llama. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Pero el sacerdocio levítico Por el sacerdocio levítico sí era hereditario. sí popora heredé. Amén. Eran los hijos de Aarón Tabata ayunan de Aarón y los hijos de Aarón. y ayunan de Aarón. Amén, hermanos. Pero el sacerdocio de Cristo Por el sacerdocio de Cristo está basado según el orden de Melquisedec. está basado en un orden de Melquisedec. Alabanza al Señor, para que lo entiendan, hermanos. ¿Puedo comprender, hermano? El sumo sacerdote levítico, El sumo sacerdote levítico, uno podía seguir su genealogía. un ente para seguir sus genealogías. Amén, hermanos. Aarón, su hijo de Aarón, Aarón, suyo y suyo y suyo y y suyo. tenía una genealogía. Y estaba en genealogía. Pero el sacerdocio de Cristo está basado según el orden de Melquisedec. Pero el sacerdocio de Cristo está basado en un orden de Y Melquisedec. como se dice aquí, Manera de bisa aquí nan, que Melquisedec no tenía genealogía. que Melquisedec no estaba en genealogía. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El misterioso Melquisedec El misterioso Melquisedec apareció por primera vez en Génesis 14. aparece para promedia en Génesis 14. Oh, primera vez y última vez. Amén. Promedia y último día. En Génesis 14, de 18 al 20, De Génesis 14, de 18 para 20. de repente se menciona Melquisedec. De repente Melquisedec está guardado mencionar. El encuentro de Abraham con Melquisedec. Encuentro de Abraham con Melquisedec. Y cómo Abraham le da a Melquisedec los diezmos. Y con Abraham todo da Melquisedec es 10 ponan. Abraham vivió Abraham viva. en la ley o antes de la ley. Él viva den ley of promete ley. Amén. Antes de la ley. Promete ley. Alabanza del Señor. Muchos años antes, como 430 años antes de la ley. Más o menos 430 años promete ley. Abraham sabía que había que diezmar. Amén. Abraham estaba saco estaba de diezma. Y dio los diezmos a Melquisedec. Y le adune diezmo a Melquisedec. Este misterioso El Melquisedec misterioso Melquisedec que aquí. aparece en Génesis 14 del 18 al 20. Está apareciendo en Génesis 14, 18 para 20. Después no se menciona Melquisedec más Después Melquisedec no está guardado mencionar más. hasta en el Salmo 110. Tem na Salmo 110. Salmo 110 habla del Mesías prometido. Salmo 110 está para ver de Mesías primiti. Amén, hermanos. Vamos a ver todos esos dos partes de la Biblia. Amén. Nós vai ver dos partes aqui de Bíblia. El autor de los Hebreos É autor de Hebreu não? quiere mostrar, Que quer mostrar, quiere comprobar quer comprovar con el Antiguo Testamento que o Testamento viu que el orden de Melquisedec era eterno. que a ordem de Melquisedec estava eterno. Si no tiene principio, no tiene final, es eterno. Se não tem princípio, não tem final, está eterno. Era eterno en su origen. Estava eterno de su origen. Era eterno en su alcance. Estava eterno de su alcance. Amén. Propiamente es otra palabra o no, alcance, lo cual donde podía llegar. De camina que por ahí llega. En inglés se dice scope. Melquisedec era un tipo de Cristo Melquisedec estaba un tipo de Cristo, y reflectando los atributos divinos. reflectando el atributo non divino. Hay ciertas características de Dios que le hace Dios. Tem cierta característica non de Dios que está así, Dios. Amén. Por ejemplo, eternidad. Eternidad. Dice que Melquisedec tenía eternidad. Por ejemplo, debe ser que Melquisedec estaba en eternidad. Justicia. Justicia. Paz. Paz. Soberanía. Soberanía. Son atributos de Dios. Atributo non de Dios. Melquisedec en hebreo significa rey de justicia. Melquisedec en hebreo significa rey de justicia. Rey de Salem. Rey de Salem. Que significa rey de paz. Que significa rey de paz. Amén. Vamos un rato a Génesis 14, hermanos. Vamos un rato na Génesis 4, hermana. Donde por primera vez aparece Melquisedec. Camina para Promébia, Melquisedec aparece. Alabanza al Señor. Bendito sea el Señor. Ustedes saben, Abraham salió de Ur de los Caldeos, de su país, y fue a vivir conforme revelación divina
Palestina, en Israel. Dios le llamó Dios llamé para él heredar esa tierra. para heredar tierra aquí. Dios iba a sacar a todos esos pueblos, Dios va a sacar todo el pueblo nan ahí, alabanza al Señor, para establecer su pueblo. para establecer su pueblo. Y Abraham era el primero. Y Abraham estaba de promesa. Con el llamamiento de Abraham, Con el llamamiento de Abraham, comienza a formarse la raza judía. era raza judío estaba formar. Alabanza al Señor. Comienza a formarse. Amén. Raza judío comienza a formar. Bendito sea el Señor. Y Abraham fue, Y Abraham va, pero llevó a su sobrino Lot. y él va con su sobrino Lot. Amén. Dios le dijo que tenía que ir sin familia, pero llevó a su sobrino. Dios avisa que tiene que ir sin su familia, pero él va con su sobrino. Y después su sobrino creció. Y después su sobrino crece. Dios le bendijo Dios a bendicioné. porque estaba con Abraham. Pasó, estaba con Abraham. Y dado momento creció tanto Dado momento la crececina tanto que tenían que separarse. Amén. que me será separar. Y Lot escogió la llanura. Y Lot escoge llanura. Amén. La llanura era tenía mucho negocio, Llanura estaba en hopi negocio. ciudades prosperadas, Ciudad não prosperar, pero mucho pecado, pero hopi picar. mucha maldad. Hopi maldad. Pero Lot escogió para ir a vivirse allá, Pero Lot escoge para vivir allá. en medio de la maldad, Meio de maldad, en medio de los pecadores. meio de pecador. Abraham escogió para quedarse en el monte. Pero Abraham escoge para quedar cero. Y después los años iban pasando, Después se años andaba también pasando. porque en este camino, hermano, Pasó de camino aquí, los años demuestran todo. Alabanza al el año Señor. anda a demostrar turcos. Bendito sea Jesús para siempre. Y parecía que Lot fue prosperando, Y parece que Lot estaba a prosperar. y él fue poniendo sus tiendas más cerca de Sodoma y Gomorra, Estaba también poniendo su tienda más cerca de Sodoma y Gomorra. porque un poco de levadura leuda toda la masa. Pasó un poco de zurdeita da entre mansa. Y así fue poniendo sus tiendas cerca de Sodoma y Gomorra. Así la va poniendo su tienda cerca de Sodoma y Gomorra. Y en el Génesis 19 vemos Lot viviendo en Sodoma y Gomorra. En Génesis 19 nos está mirando Lot viviendo en Sodoma y Gomorra. Amén. Era prosperado, Estaba a prosperar. lo respetaban, No estaba a respetar. pero estaba en la llanura, Pero estaba en llanura. estaba en ciudades de pecado. Estaba en ciudad de picar. Alabanza al Señor. Y vino una guerra, Y un guerra vini. y los reyes de Sodoma y Gomorra perdieron la guerra El rey de Sodoma y Gomorra perde guerra. y llevaron a todo ese pueblo preso, cautivo. Y ahí ve pueblo aquí completamente cautivo, preso. Y Abraham aquí, Y Abraham, con dos amigos que tenía, con dos amigos que estaban aquí, fueron a rescatar a Lot. no va para rescatar Lot. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. No fueron para rescatar esos otros pueblos, No va para rescatar otro pueblo, no. pero el bendecido Lot estaba en medio de ellos. Pero el Lot que estaba de bendición estaba también medio de no. Al rescatar a Lot, De rescatar Lot, rescataba también los que estaban con Lot. no rescatar también están que estaba con Lot. Amén, hermanos. Usted puede ser el motivo de salvación de otros. Soporta el motivo de salvación de otro, no. Y Abraham Y Abraham, ganó la guerra a gana guerra, porque Dios le dio la victoria. pasó Dios de una Y victoria. al regresar de la guerra, Y de regresar, al regresar de la guerra, ahora él ha regresado a la se guerra. encontró con Melquisedec. Él ha contra con Melquisedec. Génesis 14, Génesis 14, versículo 17. versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabe, que es el valle del rey. Ando después que él volve de derrota de Kedorlaomer y el rey nan estaba junto con el rey de Sodoma a salir va contra el valle de Sabe, esta el valle de rey. El rey de Sodoma escapó en esa guerra. El rey de Sodoma escapa por llegar aquí. Versículo 18. Versículo 18. Entonces Melquisedec, Y Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. a 13 pan y viña, ahora estaba un sacerdote de Dios Altísimo. Pan y vino, Pan y viña. que habla de realeza, hermanos. Kutaba de realeza. 19. 19.
Y le bendijo diciendo, Ela bendición a Abraham y Bisa. bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Bendición sea Abraham el Dios Altísimo. Miren lo que dice en el 18, Mira aquí que está diciendo en 18. que Melquisedec Con Melquisedec era sacerdote del Dios Altísimo. estaba un sacerdote de Dios Altísimo. Pero antes de eso, Pero promete que sei. usted no escucha nada que había alguien que conocía a Dios. Bom, não escuta nenhum ainda que está para conhecer Deus. Amén. Abraham era adorador de imágenes. Abraham estava adorador de imagem. Dios trató con él. Deus trata com ele. Dios le sacó de la idolatría. E Deus saqueou fora de idolatria. Pero de repente vemos aquí Pero de repente nós estamos aqui não. que había un sacerdote del Dios Altísimo. Estava um sacerdote de Deus Altíssimo. Y me imagino ese sacerdote, hay gente que servía a Dios junto con ese sacerdote. E me está imaginando que esse sacerdote estava tendo junto com ele a servir Deus. Amén, hermanos. Y él dijo, Melquisedec dijo, Melquisedec avisa. bendito sea Abraham del Dios Altísimo, Bendicionado sea Abraham de Deus Altíssimo. creador de los cielos y de la tierra. Criador de cielo e terra. Y bendito sea el Dios Altísimo, E bendicionado sea el Dios Altísimo. que entregó tus amigos en tu mano Quem le ha entregado enemigo na demboman. y le dio a Abraham los diezmos de todo. E Abraham adoné diezmo de turcos. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Melquisedec, Melquisedec, su nombre significaba su nombre estaba significar rey de justicia. rei de justiça. En Hebreos 7:2 también Em Hebreus 7:2 também. dice la palabra que es rey de justicia. A palavra da bisa que é rei de justiça. Tenía dos títulos. Estava em dois títulos. Él era rey de Salem, Estava rei de Salem, que literalmente significaba rey de paz. que literalmente significa rei de paz. ¿Están conmigo? Você está comigo? Amén. Rey de Salem, Rei de Salem, que es rey de paz. que está rei de paz. Alabanza al Señor. Salem es otro nombre para Jerusalén, Salem está outro nome para Jerusalém. pues Jerusalén era ciudad de paz. Pois Jerusalém estava da cidade de paz. Y segundo, él era también sacerdote del Dios Altísimo. E de dois também estava da sacerdote de Deus Altíssimo. Dice la palabra. É palavra da bisa. Alabanza al Señor. Abraham consideró a Melquisedec. Abraham a considerar Melquisedec. Amén, hermanos. Melquisedec era la primera persona en la Biblia, Melquisedec estava da primeira pessoa da Bíblia. amén, que se llamó sacerdote. Que agora chamar sacerdote. Antes de eso usted no encuentra eso. Promete que se não está essa aqui. Sacerdote de Dios, Sacerdote de Deus. sacerdote de Jehová Sacerdote de Jeová. o sacerdote de Yahweh. O sacerdote de Yahweh. Alabanza al Señor. Porque usted ve aquí Pastor, você mira aqui não. que el título de Melquisedec, O título de Melquisedec. Abraham lo iguala con el título de Dios. Abraham está igual que o título de Deus. Mira el versículo 22. Mira versículo 22. Amén. Génesis 14, versículo 22. De Gênesis 14, 22. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: E Abraham avisa o rei de Sodoma. he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Minha urana, Senhor, é Deus Altíssimo, Criador de cielo e de terra. Alabanza al Señor. Amén. Jehová Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra. Deus Altíssimo, Criador de cielo e terra. Alabanza a Jesús. El versículo 18 Versículo 18. dice: Melquisedec, rey de Salem Então avisa Melquisedec, rei de Salem, y sacerdote del Dios Altísimo. sacerdote de Deus Altíssimo. Alabanza a Jesús para siempre. Amén, hermanos. Amém, hermana. El escritor de Hebreos Escritor de Hebreu, não? muestra con muchos paralelos entre Melquisedec y Cristo. Está mostrando o paralelo entre Melquisedec e Cristo. Alabanza al Señor. Jesucristo Jesucristo es el último rey de paz, é o último rei de paz. el último rey de É justicia. o último rei de justiça. Jesucristo Jesucristo es el sumo sacerdote ideal, é o sumo sacerdote ideal. quien ofreció el último sacrificio. Oferecer o último sacrifício. Amén, hermanos. Amém, hermana. Hasta Jesús
Después de Jesús, no había más sacrificio. no estaba más sacrificio. Él era el último sacrificio. Estaba el último sacrificio. El sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto. Porque era el último sacrificio. Y con estaba el último sacrificio. Porque con ese sacrificio, pasó que el sacrificio aquí, Él proveó para siempre. Él provee para siempre. Amén, hermanos. Para los pecados de la humanidad. Pecados de humanidad. Los sacerdotes levíticos, el sacerdote levítico, todos los años tenían que sacrificar. Tú andaba a sacrificar. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que sacrificar todos los años? Andaba a sacrificar tu raya. Porque era sangre de animal. Sobre daba sangre de animal. Pero nosotros también pecamos hoy en día. Pero no estamos. Hermano dice, para los que están oyendo, porque vuelven a pecar, por eso tenían que sacrificar otra vez. Pero nosotros también pecamos hoy en día. ¿Por qué tienen que sacrificar todos los días? No todos los días, constantemente. Hermana Reina. Sí, sacrificaban, amén, derramaban esa sangre de animales. Pero cuando Jesús vino, no había más sacrificio. Porque ellos sí tenían que sacrificar constantemente. Los levíticos. Todo el año estaban ocupados matando animales. Sangre de animales no limpiaba el pecado, hermanos. Sangre de animal no estaba tan limpia picar, humana. Hacían un ritual que Dios les instruyó para que así hiciesen. Dios instruían para así. Pero esa sangre de animal, no quitaba los pecados. Por eso tenían que hacer constantemente sacrificios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El pecado quedaba ahí. No proveía ante Dios. No satisfacía a Dios. Alabanza al Señor. Amén. No era suficiente ante Dios. Para Dios decir que tu pecado está perdonado. Pero como lo hacían, porque Dios lo instituyó, pero como lo hacían, para sobra. Alabanza al Señor. Dios les soportaba porque obedecían a Dios haciendo esos sacrificios. Amén, hermanos. Hermana Zoraida. Hermano, dele alabanza al Señor. Glória a Deus. Vou comprei cora botei uma maleza, então doctor do nabo cospa calme dolor por este. Então pere maleza daqui tá. Também porque sangue, quando andava tá assim sacrifício com sangue bestia, eta calma e pica um rato. Pero não me se sigue assim, senão eta volve bem delante de presença. Amém. Es un buen ejemplo, creo. Amén. Alabanza al Señor. Por ejemplo, usted va al médico y tiene una enfermedad que no se sana, pero da medicinas para calmar esos dolores, pero no quita esa enfermedad. Esa enfermedad queda ahí. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Amén, hermanos. Y así también la sangre de animales, alabanza al Señor, amén, no quitaba el pecado, pero lo hacían, y Dios en su paciencia esperaba eso. La sangre de animales no saciaba la ira de Dios que tenía en contra del pecado.
Sí. El sacerdote no anda por aquí que come, sí. Tiene cierta parte cuando come que cena. Amén. Pero mi nanta con tanta manera que me se prepara esse. De tal manera nós mercedes na tratamos dushi stoba assim, né? Sim, tá tem par quando queima, tem par quando por saca para por come, pero na está tem cierto restricción assim. Amén. Alabanza al Señor. Seguimos, hermanos. No se sigue, hermano. Pues Cristo con su sangre y con su carne proveyó para la eternidad los pecados de la humanidad. Alabanza al Señor. Si vemos en Romanos, me desvío un poquito así. Si nos guarda en Romanos, me desvío un poquito. Romanos 3. Romanos 3. Porque estoy para ilustrar la similaridad entre el orden de Cristo y Melquisedec. Pero me desvío un poquito aquí. En Romanos 3. Romanos 3. Versículo 25. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Que de Dios ha presentado públicamente como una propiciación de su sangre por medio de fe. Esta estaba para su sangre. Esa que estaba para mostrar su justicia, para sobre de Dios su tolerancia y la pasa por alto y pecado cobarde cometido en pasado. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. El versículo 20 dice: el versículo 20 avisa, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pero ¿por qué? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Para medio de obra de ley, ningún gente lo nota justificado en su vista. Para sobrador de ley también conocimiento de pecado. En el versículo 20 dice que Dios en su paciencia, en versículo 20 avisador de Dios su paciencia, no les, ¿cómo se dice? No les contó sus pecados, no les no les aplicó su pecado, lo que tenían que recibir por sus pecados. No aplicar para lo que no me estará recibir para picana. Por esos pecados merecían la muerte. Merecían el infierno. Pero como sacrificaban la sangre de animales conforme Dios dijo, Dios en su paciencia los soportaba. Los mandó a ellos al paraíso debajo de la tierra. Alabanza al Señor. ¿Me entienden, hermanos? Pero cuando vino Cristo, con su sangre nos dio entrada. Vamos a Génesis, amén, alabanza al Señor. Pero estamos igualando el orden de Melquisedec y de Cristo. Pero no está igualando el orden de Melquisedec y de Cristo. Cuando Melquisedec bendijo a Abraham, ahora Melquisedec bendicionó a Abraham. Amén. En el versículo 19. En versículo 19. Bendito sea Abraham, de Génesis 14. De Génesis 14. Dijo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo. Él bendicionó a Abraham y dice: bendiciona sea Abraham de Dios Altísimo. Melquisedec allí. Melquisedec Einan. Amén. Estaba cumpliendo con lo que iba a ser la función de los sacerdotes en el futuro. Estaba cumpliendo de lo que el sacerdote estaba trabajando en el futuro. Pues trabajo siguiente. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Abraham era bendecido en el nombre del Dios Altísimo. Abraham estaba bendicionado en el nombre de Dios Altísimo. Creador del cielo, de los cielos y la tierra. Creador de cielo y tierra. Alabanza a Jesús. Melquisedec era antes que la ley. Melquisedec estaba promé que ley. Y bendijo a Abraham. Él bendicionó a Abraham. Si vamos al número 6. Si nos va a número 6. Alabanza a Jesús. Es un poco difícil hoy, pero no se pierden, hermanos. Alabanza al Señor. Es difícil hoy, pero no pierde. Número 6.
Número 6. Versículo 23. Versículo 23. Él bendijo a Abraham, ¿o no? Él bendijo a Abraham, ¿o no? Y vamos a ver ahora lo que los sacerdotes Agora nós vamos aqui que sacerdote não hacían estava assim. 400 años después. 400 anos depois. Número 6, 22 dice la palabra. Número 6, 22 a palavra da bisa. Jehová habló a Moisés diciendo. E ora aí, Senhor, papia com Moisés bisando. Número 6, 22. Número 6, 22. Habla a Aarón y sus hijos y diles. Papia com Aarón e seu filho Bernam bisando. ¿Quién era Aarón, hermanos? Quem Aarón estava tá, romana? Su sacerdote. Y sus hijos le heredaban ese oficio. Quem Aarón estava tá, sumo sacerdote e seu filho estava tá heredar esse aqui. Así bendecirás a los hijos de Israel, diciéndoles. Así no vos somester bendicionai de Israel, vos somester bisanan. Melquisedec bendijo a Abraham en el nombre del Dios Altísimo. Melquisedec bendicionó a Abraham del nombre de Dios Altísimo. Y Dios dice a Moisés. Y Dios está bisana a Moisés. Igual que dijo a Melquisedec. Que la bisana a Melquisedec. Así hay que bendecir a los hijos de Dios. Así no te bendicionai de Dios. Versículo 24. Versículo 24. Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor bendicionabu y guardabu. ¿Suena conocido, hermanos? ¿Esto suena conocido, hermana? Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor bendicionabu y guardabu. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor hace su cara resplandecer y babó. Y tenga de ti misericordia. Y tiene misericordia divo. Jehová alce sobre ti su rostro. Que el Señor alza su cara arriba babó. Y ponga en ti paz. Y donabu paz. Por eso declaramos paz sobre la iglesia. Pues se declara paz en la iglesia. Que el rostro de Jehová resplandezca sobre nuestras vidas. Que cara de Dios resplandecer y nos vidas. Y haciendo eso. Y haciendo eso aquí. Versículo 27 dice. Versículo 27 de avisa. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendiciré. Así no me estén invocar mi nombre y beyunan de Israel y ahora a mí lo bendicionan. Alabanza al Señor. Y lo tenemos que hacer, hermanos. Alabanza al Señor. En el ambiente espiritual acontecen cosas en el ambiente espiritual que nosotros no sabemos. Y vemos resultados. Vemos bendición. Es porque estamos haciendo conforme a la palabra del Señor. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Si regresamos a Génesis 14, versículo 20. Si nos va back na Génesis 4, versículo 20. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Vemos que Melquisedec también bendijo y adoró a Dios. Nós mira como Melquisedec también bendicionó y adoró a Dios. Mira lo que dice. Mira aquí que te avisa. Y bendito sea el Dios Altísimo. Y bendicionado sea Dios Altísimo. Que entregó tus enemigos en tus manos. Que le entregaba enemigo en andemo man. Bendito sea el Dios Altísimo. Bendicionado sea Dios Altísimo. Hay que bendecir a Dios. Me se bendicionar a Dios. Hay que adorar a Dios. Me se adorar a Dios. Por eso enseñamos al pueblo a alabar a Dios. Me se nos enseña al pueblo para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Para adorar a Dios. Alabanza al Señor. Amén. Melquisedec lo hizo. Melquisedec hace aquí. Y adoró al Dios Altísimo. Él adoró al Dios Altísimo. Por lo que Dios hizo. Para lo que Dios hace. Dios ayudó a Abraham. Dios ayuda a Abraham. Dios trajo salvación a ese pueblo. Dios trajo salvación al pueblo aquí. Por medio de Abraham. Por medio de Abraham. Alabanza al Señor. El sacerdote de una manera sutil, el sacerdote de una manera sutil, una manera sabio, recuerda a Abraham, que su victoria que tuvo recientemente, era realmente un trabajo de Dios. Bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Abraham reconoce que fue Dios. Abraham te reconoce que estaba Dios. Abraham reconoce que fue Dios. Abraham reconoce que está Dios. Amén. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Porque tenía solamente 300 hombres. Los otros ejércitos eran mucho más grandes. Otro ejército andaba mucho más grande. Alabanza al Señor. Y aquí Melquisedec
Y aquí está Melquisedec bendiciendo a Dios, bendicionando a Dios. y en estas palabras diciendo a Y Abraham, de palabra avisando a Abraham. reconoce que fue Dios Reconocer que está Dios. quien te dio la victoria. Que le donaba victoria. Alabanza al Señor. Aquí vemos también Aquí na nós mira también el primer acto de diezmar registrado. el primer acto de diezma registrar. Alabanza al Señor. Donde Abraham dio los diezmos Caminda Abraham donde diezmo nan, del botín de la guerra die botín de guerra, que él consiguió cuando venció los reyes de Mesopotamia. ahora que la recibió la conquista el reino de Mesopotamia. Amén. El diezmar de Abraham El diezmamento de Abraham anticipa el diezmar de Israel a Dios. está anticipa el diezmamento de Israel na Dios. Después se incorpora esto en la ley. Después está incorporar esa aquí en ley. Pero Abraham era el primero. Pero Abraham estaba te promé. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermana. Pues Melquisedec Pues Melquisedec era un sacerdote para siempre. estaba un sacerdote para siempre. Amén. No tenía registro, No estaba en registrar, no había comienzo, no estaba en comienzo, no había final. no estaba en final. De repente aparece ahí en la escena. Diferente de aparecer en De repente. de aparecer en escena. Amén. Su justicia era evidente por su nombre, Su justicia estaba evidente para su nombre. porque Melquisedec significaba rey de justicia. Pastor Melquisedec estaba significar rey de justicia. Y su paz era también evidente, Y su paz también estaba evidente. porque fue declarado rey de Salem, Pastor la voz declarar rey de Salem. que significa rey de paz. Que significa rey de paz. Amén, hermanos. Amén, hermana. Pues allí Melquisedec Pues Einán Melquisedec en Génesis 14 de Génesis 14 aparece como sacerdote y rey. aparece como sacerdote y rey. Y Cristo es según el orden de Melquisedec, Y Cristo está según el orden de Melquisedec. no según el orden de Aarón. No según el orden de Aarón. ¿Me entienden? ¿Vosotros comprendemos? Salmo 110. Salmo 110. Alabanza al Señor. Después no se menciona Melquisedec más Después Melquisedec no da guardo mencionar más. hasta en este salmo mesiánico. Tiene el salmo mesiánico aquí. Vamos a leer solamente el versículo 4. Usted puede leerlo todo en casa. Amén. No se lee solamente el versículo 4, voy a leer completo en la casa. Alabanza al Señor. Salmo 110, versículo 4 dice: Salmo 110, versículo 4 te avisa: juró Jehová Señor ahora, y no se arrepentirá. y lo no arrepentí. Tú eres sacerdote para siempre, Está un sacerdote para siempre. según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Aarón era sacerdote para siempre. Aarón estaba sacerdote para siempre. ¿Por qué no? Digo no. ¿Quién le hizo sumo sacerdote? ¿Quién hacía sumo sacerdote? ¿Quién hizo a Aarón sumo sacerdote? ¿Quién hace Aarón sumo sacerdote? José, Moisés. ¿Quién hizo a Aarón sumo sacerdote? ¿Quién hace Aarón sumo sacerdote? Dios. Amén. Dios. Dios es quien llama Dios al es ministerio. Dios es un que te llaman al ministerio. Hay gente que favorece a algunos y le dan un ministerio, pero ese es de hombre. Amén. Tiene algún que está favoreciendo y está donando el ministerio, pero ese es de gente. Pero Dios llamó al sumo sacerdote Aarón. Pero Dios se llama sumo sacerdote Aarón. ¿Y por qué su sacerdocio no era para siempre? Y de con su sacerdocio no estaba para siempre. Y de Jesús sí. Y de Jesús sí. Muy simple. Muy simple. A su nombre. Murió. Él murió. Jesús no muere. Jesús no Nunca. muere nunca. Vive para siempre. Ella vive para siempre. No hay que heredar. No me se hereda. Porque Jesús está ahí. Pero Jesús está. Alabanza al Señor. Es sumo sacerdote para siempre. Este sumo sacerdote para siempre. Alabanza al Señor. Tú eres sacerdote para siempre. Botar un sacerdote para siempre. Nadie me quita la vida. Yo ende aquí da mi vida. Yo le entrego por un rato, por un momento, Yo entregué para un rato, un momento. porque tengo un trabajo que hacer debajo de la tierra. Solamente un trabajo de hacer bajo de tierra. Después regreso Después me da y regresar. vuelvo a tomar mi vida. Y me da volver a tomar mi vida. Porque nadie puede quitar la vida a Dios. Pastor, yo ende la poquita vida de Dios. Hermano Paul.
Amén. Amén. Dice el hermano que Melquisedec también era algo así en el sentido. Sí, así es. Amén. Es importante hablar en el micrófono porque en internet hay un silencio cuando usted habla. Alabanza al Señor. Amén. Sí. Melquisedec, sí, es un misterio este Melquisedec. Melquisedec. Él no tiene comienzo ni final. Él no tiene comienzo ni final. Nadie sabe nada más de él. Ninguém no sabe nada más de él. Según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec. Cristo también. Cristo también. Alabanza al Señor. Amén. Amén. Sí, no hay nadie más. Melquisedec en la Biblia, que solamente dice la hermana, Melquisedec que solamente Melquisedec tuvo ese privilegio. Solamente Melquisedec tenía privilegio aquí. Sí, amén. Sí, amén. No se registra en ninguna parte. No está registrado en ninguna parte. Sacerdote de Dios. Sacerdote de Dios. Solamente en esa parte de Melquisedec. Solamente en esa parte de Melquisedec. ¿De dónde salió? ¿De dónde la sale? ¿De dónde vino? ¿De dónde la vino? ¿Para dónde se fue? ¿De dónde la va? Alabanza al Señor. Jesús también. Jesús también. Discutían sobre su origen. No estaba discutiendo sobre su origen. Alabanza al Señor. No es producto de José. No es producto de José. Ni de María. Ni de María. Fue el Espíritu Santo que asombró a María. El Espíritu Santo pone aquí de María. Amén. Jesús es el alfa y la omega. Jesús es alfa y omega. El principio y el fin. El principio y el fin. Según el orden de Melquisedec. Según amén. el orden de Melquisedec. Sacerdote para siempre. Sacerdote para siempre. Hebreos 7. Hebreos 7. Alabanza al Señor. Hebreos 7. Hebreos Bendito 7. sea el Señor para siempre. Cristo vive. Pero entonces también, pastor, cuando Melquisedec murió tuvo que bajar al seno de Abraham también, ¿verdad? La pregunta es, No, esperé que cálmate. no hicieran esa pregunta tan difícil. No espera que van a hacer preguntas. No, porque yo A estoy ver, pero pensando. hay gente que se... A ver. La pregunta es, ¿murió? La pregunta está, ¿la muri? ¿Y para dónde se fue? Entonces, se ¿Para dónde la desapareció. vayan todos? Ese es el misterio de Melquisedec. Esta es la Amén. historia de Melquisedec. Gloria al Señor. Cuando yo preparaba el mensaje, Ahora me estaba preparando el mensaje. amén, y dije, vendrá una pregunta difícil aquí. No Amén. espera que no hace preguntas Dice difíciles aquí. que no tiene comienzo ni Esta final. dice que no tiene comienzo, tampoco no tiene final. Solo Dios no tiene comienzo ni final. Solamente Dios no tiene comienzo y no tiene final. ¿Quién era Melquisedec? ¿Quién Melquisedec estaba? Alabanza. ¿De dónde vino? ¿De dónde la vin? Alabanza al Señor. Él desapareció misteriosamente. Así como apareció, así desapareció misteriosamente. Nosotros no sabemos. No sabe. No sé si Abraham sabía dónde vivía Melquisedec. Mi no sabe si Abraham estaba donde Melquisedec estaba. Abraham lo reconoció. Pero Abraham a reconocer. Abraham sabía que era sacerdote. Abraham estaba sacerdote. Por eso le dio los diezmos. Ese es el diezmo. Cuando uno da diezmos, Ahora botar una diezmo. uno reconoce la autoridad del otro. Botar reconocer autoridad Uno de otro. reconoce a Dios. Botar reconocer a Dios. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Si hubiera morido, no hubiera dicho según el orden de Melquisedec. Jesucristo, Antes de seguir, me gusta esa parte. Usted dijo si hubiera morido. si hubiera muerto, Sí, si hubiera él muerto. Me da a mí me siento bien porque si usted como dominicano dice morido, entonces si yo hago error no hay problema. Sí, si había morido. Si hubiera muerto, no hubiera dicho ahí en hebreo que Jesucristo era según ese orden. Amén. Y en Salmo 110 también 4. También. Según el orden de Melquisedec, que viva para para siempre. siempre. Amén. Amén. Cuando llegamos al cielo vamos a preguntar a Dios esa parte. Amén. Ahora no se Alabanza al Señor. contra Dios se parte aquí. A su nombre la gloria. Su nombre de gloria. Alabanza al Señor. Pero murió. Pero él muri. Amén. Versículo 4 de Hebreos 7. Versículo 4 de Hebreos 7. No vamos a terminar el capítulo hoy. Alabanza al Señor. Nosotros vamos a terminar el capítulo AVE. Dice en el versículo 4. Esta dice en versículo 4. ¿Están conmigo, hermanos? Vosotros conmigo, hermana. Considerad pues cuán grande era a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ahora considerad cuán grande
E hombre aqui tabatana quem de Abraham e patriarca aduna 1/10 de milhão de botim. ¿A quién damos diezmos, hermanos? Na que nós todos na 10 romana. A Dios. Na Dios. Usted no coge el 10% de su salario, Quando tu coge 10% de vosso salário, usted le da por ahí a alguien, ¿o no? você não vende banda. Bendito sea el Señor. Usted quiere cumplir con Dios. Porque cumprir com Deus. Amén. Al dar a Melquisedec los diezmos, Dorte tu na Melquisedec 10 monan. él reconocía a Melquisedec Estava a reconhecer Melquisedec como alguien grande como uma pessoa grande delante de Dios. diante de Deus. Lo dice ahí. Está dizendo, Considerad pues cuán grande era este. agora considerar com grande e homem aqui estava tá. Está hablando de Melquisedec, Estava piano de Melquisedec. a quien aún Abraham el patriarca Naquele de Abraham e patriarca, dio diezmos del botín. aduna 1/10 de milhão de botim. Alabanza al Señor. Versículo 5. Versículo 5. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben E de el verdade, sacerdocio e de verdade estão de Eunan de Levi que está receber o sacerdócio. tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Tem mandamento não segundo a lei para tomar 10 não for de pueblo. Es decir, de Amén. sus hermanos, Esta for de não romanan. aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Aunque essa que não está descendente de Abraham. Los levitas, Ele evita não. Dios puso en la ley Deus só puta de lei. que ellos tenían que diezmar Tu não será 10 a Dios na Deus. dando los levitas. Tu não de levita não. Y dice aquí E esta visa aqui não. que ellos son descendencia de Abraham. Esta visa aqui não com anda descendência de Abraham. Mira el versículo 6. Mira o versículo 6. Pero aquel, Mas é ¿de quién está hablando aquí? de quem estava piando aqui não? De Melquisedec. De Melquisedec. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, Mas é que sua genealogia não está contada em não. tomó de Abraham los diezmos A tu me 10 não for de Abraham. y bendijo al que tenía las promesas. E a bendição não é que estava tinha promessa não. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, romana. ¿Por qué él tomó los diezmos? Se com ela tu me 10 não. Porque él tenía el derecho de tomar los diezmos. Você estava tinha direito de tu me 10 não. Por ejemplo, si usted congrega acá, Por exemplo, se você congregar aqui es não. miembro acá, Membro aqui não. y usted va a dar los diezmos en otra parte, Você vai donar 10 em outro lugar. ese pastor te va a decir, É pastor e te vai avisar. no, 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 no. No me toca a mí tomar tus Não diezmos, te toca na mim para tomar 10 não. pero tu pastor. Pero não vou pastor. Alabanza al Señor. ¿O no, hermanos? Amén. Melquisedec aceptó los diezmos Melquisedec aceptar diezmo. y bendijo al que tenía las promesas. Ela bendicionar estão que estava tinha promessa. ¿Al qué? ¿Al É qué? que estava tinha promessa. ¿Quién tenía la promesa? Quem estava tinha promessa? Abraham. Abraham. Dios le dio la promesa en Génesis 12. Deus deu a promessa de Gênesis 10:2. Y Dios le dice a Abraham, E Deus disse a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. tem boa tua família na inteira lo está bendicionar. Había promesa de Dios sobre Abraham. Estava tinha promessa de Deus sobre Y Abraham. el que tenía las promesas E que estava tinha promessa. dio diezmos a Melquisedec. A dona diezmo na Melquisedec. Consideró a Melquisedec mayor que él. Ela considera Melquisedec maior que ele. Y sin discusión alguna, E sem discussão alguma. versículo 7, Versículo 7. el menor es bendecido por el mayor. É um que está menos estava do bendicionado, agora é um que está mais grande. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. E de caso aqui é mortal está receber diezmo não. Escucha bien, hermano Polanco. Escucha bom, irmão Polanco. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. E de caso aqui é mortal está receber diezmo não. Pero ahí, Mas de caso, pero ahí, pero aí não, ¿dónde? Pero ahí, não dá. amén. Pero ahí, Pero aí não. uno de quien se da testimonio de que vive. Mas de caso é ende está receber essa aqui não. Tem quem de testemunho da ordem do não que está seguir viva. Y por decirlo así, Para dizer assim não. en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. Qué difícil. Para aleluya. por visa todo de Abraham hasta Levi quem está para receber diezmo não apaga diezmo. Amén, hermanos.
Leví estaba en los lomos de Abraham. Levi estaba en el lomo de Abraham. En Abraham. En Abraham. Porque son descendientes de Abraham. Son descendientes de Abraham. Cuando Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Ahora Abraham dio el diezmo a Melquisedec. Pues Leví diezmó a Melquisedec. Pues Leví a diezmo a Melquisedec. Pues Melquisedec es mayor que Leví. Pues Melquisedec está mayor que Leví. Amén, hermanos. Cristo es según el orden de Melquisedec, no el orden de Aarón. Cristo está según el orden de Melquisedec, no según el orden de Aarón. Amén, pues el sumo sacerdote de Cristo es mayor. Pues el sumo sacerdote de Cristo está mayor. Amén, el sumo sacerdote levítico. El sumo sacerdote levítico tenía que diezmar a Cristo. Estaba de diezmar a Cristo. Cuando uno diezma reconoce la autoridad. Ahora para diezma reconoce la autoridad. Cuando para alabar al Señor. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Dice en el versículo 10. En el versículo 10 se avisa. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Mas Abraham estaba en el lomo de su tata tiempo con Melquisedec a contra con él. Sí, pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habrá aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Mira la conclusión. Ahora si perfección estaba también de sacerdocio levítico para sobre a base de esa que el pueblo recibía en ley, ¿qué necesidad más estaba para un otro sacerdote lanta según el orden de Melquisedec y no llamar según el orden de Aarón? ¿Entendieron la conclusión en ese versículo? Mi hermano, ¿comprende la conclusión del versículo aquí? ¿O es abracadabra? Abracadabra. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pues si la ley, pues si la ley y los levitas y el levita, y todo ese ritual, y todo el ritual era lo definitivo, estaba tan definitivo y no sombra, ¿por qué tuvo que venir un otro sacerdote y con un otro sacerdote me estará y no según el orden de Aarón? Y no según el orden de Aarón. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Vemos entonces que Abraham reconoció finalmente la soberanía de Melquisedec. Abraham reconoció soberanía de Melquisedec. Abraham pagó al sacerdote rey los diezmos. Abraham dio al sacerdote el rey el diezmo de todo lo que tenía. De todo lo que estaba teniendo. Alabanza al Señor. Si Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec, si Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec, pagando él todos los diezmos, entonces Israel también lo tiene que hacer. Pues ahora Israel también tiene que hacer eso aquí. Alabanza al Señor. El autor argumenta que el sacerdocio levítico era inferior al de Melquisedec. Porque el inferior era bendecido por el superior. Fue bendecido por el superior. Abraham fue bendecido por Melquisedec. La soberanía de Melquisedec se reflejó en la soberanía del Hijo de Dios. La soberanía de Melquisedec reflejada en la soberanía de Hijo de Dios. Porque el sacerdocio levítico era autorizado por mandamiento. Estaba autorizado por mandamiento. Amén. Dios dio mandamiento. Dios dio un mandamiento. Pero el de Jesús, por eso de Jesús, su autoridad está en el versículo. Alabanza al Señor. Es una vida indestructible. Una vida indestructible. Aleluya. No puede destruir. Alabanza al Señor. Versículo 16. Versículo 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento. ¿Quién deberá sacerdote? No, 16. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. No basado en la ley de un mandamiento relacionado con descendencia, mas según el poder de una vida indestructible. Amén, hermanos.
Dios dio mandamiento. Dios ha dado un mandamiento. Así hay que nombrar los sacerdotes. Así no tiene nombre sacerdote. El tribu de Leví es separado para eso. El tribu de Leví es separado. Pero eso era la autoridad del sacerdocio levítico. Pero esa era la autoridad del sacerdocio levítico. Pero la autoridad de Cristo, Pero la autoridad de Cristo, del sacerdocio de Cristo, y el sacerdocio de Cristo, era una vida indestructible. estaba una vida que no por destruir. No podían destruir No por destruir. a Jesús. Jesús. Vivía para siempre. Que viva para siempre. Vamos para alabar al Señor. Hay preguntas. ¿Sin pregunta? Glorificaros a Jesús. Alabanza al Señor. Amén. Vamos terminando. No estaba terminando. Vamos a seguir un poquito más hasta que lleguen los músicos. Amén. No estoy siguiente que más tarde músico no llega. En el versículo 12. En versículo 2. Dice la palabra de Dios. La palabra de Dios te avisa. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Para sobre ahora que el sacerdocio guardo cambiado necessário para un cambio de ley también toma lugar. ¿Me entienden, hermanos? Estamos hablando del evangelio y de la ley. El pacto antiguo y el pacto nuevo. Sacerdocio levítico. Sacerdocio de Cristo. Alabanza al Señor. Había cambio de sacerdocio. Cuando Cristo vino, ya no era más el sacerdocio levítico. Ya no estaba más el sacerdocio levítico. ¿Entienden, hermanos, por qué era tan difícil para los judíos? Y lo dice también en los evangelios. Nunca había nadie en el sacerdocio de la tribu de Judá. Nunca estaba ninguno en el sacerdocio de la tribu de Judá. Porque era Leví que Dios dio el sacerdocio. Alabanza al Señor, amén. Pero Dios vino para cambiar eso. Pero Dios vino para cambiar eso aquí. Porque ese sacerdocio de levitas era temporal. El sacerdocio de levitas estaba temporal. Dios limitó a un tribu solamente. Dios limitó a un tribu solamente. Pero cuando Cristo vino, ahora Cristo vino, abrió el sacerdocio para todos. Él abre el sacerdocio para todos. ¿Hermana tiene una pregunta? Pastor, cuando usted dice genealogía no contada entre ellos, yo sé que la pregunta está, pero todo el mundo tiene una genealogía de dónde sale. Hasta Jesucristo tiene su genealogía de dónde salió. ¿Sí? Menos Melquisedec. Claro que si él no dejó descendencia, ok, pero la Biblia no relata. ¿De dónde salió Jesús? ¿De dónde vino? Jesús fue una inspiración puesto en el vientre de María. ¿Pero quién era su padre? ¿Quién era su madre? Dios. Pero entonces ahorita mi esposo y yo discutiendo, él dice no, porque Melquisedec fue puesto como Jesús. Yo le dije a él que no, que lo único que fue inspirado así en el vientre de María fue Jesús, no fue Melquisedec. Que él no tuvo o no lo relata su genealogía o quiénes fueron sus padres, eso es otra cosa. ¿O no? Jesús tampoco no tiene padre ni madre. Jesús tampoco no tiene tata ni mamá. Como que no, Dios. En la tierra. ¿Tiene genealogía? No. Se prestó el vientre de María. La filla el vientre de María. Amén. Sí. Pero la Biblia no es de ¿cómo se llama la semilla de la mujer? No es del útero ni de esperma ni nada de eso. Pero todo el mundo tiene algo de dónde salió. Pero la Biblia no relata ni quién fue su papá ni quién fue su mamá de Melquisedec tampoco. No. María, sí. Amén, amén. Sí, ¿verdad? O sea que es así. Sí. O sea, no lo relata. No. Okay. Por eso dice Cristo según el orden de Melquisedec. Cristo según el orden de Melquisedec. Amén, hermanos. En el versículo 13 dice. En el versículo 13 y vamos terminando en esta mañana. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. Está perteneciendo a otra tribu. De la cual nadie sirvió al altar. Por la cual ningún gente no ha servido al altar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos.
¿Usted entiende ahora cuán difícil era para los fariseos y saduceos? Você compreendeu o quão difícil estava também fariseu e saduceu, não? Para los judíos de este tiempo, Para eu judeu não dia tempo para aí, reconocer a Jesús. para reconhecer Jesus. Siempre eran los levitas que servían al altar. Sempre estava até levita, não estava a servir altar. Alabanza al Señor. Pero Dios dijo a David, Pero Deus avisou a y David, lo vamos a ver después, nós também mirar depois, amén, que siempre habrá uno en el trono de David, o sempre lo tem ribe trono de David, del tribu de Judá, e a tribo de Judá, que será rey o da rei y sacerdote. e sacerdote. Amén. Amén. Y es un misterio y más. Alabanza al Señor. Dice en el versículo 14, No versículo 4 ele avisa, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, pastor, está evidente que o Senhor estava da descendente de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante el sacerdocio. enquanto a tribo de Moisés não papia nada tocante de sacerdote não. Y de repente presenta un Jesús que dice que Él es el Mesías. E de repente Jesus está aparecendo e diz que este Messias. Alabanza al Señor. 15. Que 5. Y esto es aún más manifiesto E essa aqui está mais clara ainda. si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, Se outro sacerdote lanta sem uma semelhança de Melquisedec, no constituido conforme la ley del mandamiento acerca de la descendencia, quem deverá sacerdote não a base de lei de mandamento relacionado com descendência, sino según el poder de una vida indestructible, mas segundo o poder de vida indestrutível. pues se da testimonio de Él. A sobra testemunho da ordem do nada e de Tú eres sacerdote para siempre, botar sacerdote para sempre, según el orden de Melquisedec. segundo a ordem de Melquisedec. Y 18 dice, E 18 da avisa, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. a sobra de banda é primeiro mandamento da ordem é anular por motivo de sua debilidade e inutilidade. Amén. No sé por qué los adventistas quieren mantener la ley si la Biblia dice que era débil e ineficaz. Me não sabe com adventista não que mantém lei, senão da avisa que estava da débil e inútil. Mientras Tabisa queda débil e ineficaz. Mientras que da avisa que está débil e ineficaz. Amén. Eficaz quiere que alcanza su meta. Eficaz que vem que está alcançar sua meta. Y la ley no alcanzaba esa meta de Dios. E a lei não estava a alcançar a meta de Deus. Amén. Pues nada perfeccionó la ley. Pues nada a perfeccionar a lei. 19. Pues nada perfeccionó la ley. Pues sobra lei não hace nada vira perfeito. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. E de outra banda, uma maior esperança da ordem introduzir para meio de qual nos está acerca a Deus. El evangelio O evangelho es mejor que la lei. está melhor que a lei. Sacerdocio de Cristo Sacerdote de Cristo, mejor que el sacerdocio levítico. melhor que sacerdote levítico. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. La ley era temporal. O rei estava da temporal. Dios dijo a Moisés, Deus avisa a Moisés. levantaré profeta como usted. Lo milanta profeta da maneira abo. Pero el pueblo judío se confundió. Pero o povo judeu a confundir. Estaban esperando un profeta como Moisés Não andava a esperar profeta maneira Moisés. y esperaba un Mesías. E não andava a esperar Messias. Pero Jesús era el profeta y el Mesías. Pero Jesus estava da profeta e Messias. Si no hay más preguntas, vamos a estar de pie en esta mañana. Se não tem mais perguntas, lá nos lanta para vementa. Alabanza, podemos estar de pie en esta mañana. Lá nos lanta para vementa. Comienza a adorar a Dios. Começa a adorar a Deus. Alaba a Dios en esta mañana. Dele gracias. Tu ne danki. Dele gracias. Dele Tu ne gracias. danki, tu ne danki. Dele gracias. Tu ne danki. Gracias, Padre. Adorad al Cordero Santo. Adorad al Supremo Rey.
adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, alabanza Jesús, nos adoramos en Mejinta, Señor. Te adoramos en esta mañana. Oh, nos Señor. adoramos, gloria a Dios Te mío. adoramos tu gloria, Dios Nos mío. adoramos, Señor. Te adoramos, oh Dios. Háblanos entendimiento, comprendemos palabras, Abre Señor. nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor. Nosotros comprendemos de verdad, así nos Porque libra. cuando entendemos la verdad nos hará libre. Y nos queremos verdad, Dios mío. Queremos tu verdad, Nos oh Dios que conocemos mío. verdad, Jehová. Queremos conocer tu verdad, oh Date Jehová. bendicionarnos en Mejinta, Padre, Jehová. bendícenos en esta mañana. Oh, Jehová, bendicionamos pueblo. Oh Padre, bendice a tu pueblo. Por rostro resplandecerme pueblo aquí, Que Dios tu mío. rostro resplandezca sobre este pueblo. Oh, me declara paz en mi iglesia aquí, Declaro Señor. paz sobre esta iglesia. Unción descender en Mejinta. Que tu unción descienda en esta mañana. Unción descender en cada Que vida. tu unción desciende sobre cada Alza tu mano y vida. adora, Señor, Alza aleluya. tu mano y adora al Dice, Señor. tata, estamos aquí, Señor. Dile, Padre, aquí estoy. Estamos aquí, Señor, Aquí bendicioname. estoy, bendígame. Bendicioname, Señor. Bendígame, oh Señor. Tocame, Señor. Lléname, Señor. Oh, tocame, Señor. Tócame, Señor. Tocame, Señor, en Mejinta. Tócame en esta Debe mañana. ser un toque de bomana. Necesito un toque tuyo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Vise. Dígalo, dígalo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Descender en mi vida ahora aquí. Desciende sobre mi vida en esta Unción descender mañana. en mi vida ahora aquí. Unción desciende sobre mi Me te vida. adoramos, Señor. Me te adoramos, Dios. Te adoro, Señor. Oh, me te adoramos, Dios. Te adoro, Señor. Me te adoramos, Dios. Te adoro, Señor. Te adoramos, Dios. Vuestras manos alzad y con canto adorar y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unido amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorar y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Vamos a orar en esta mañana. Esta vez oración a Mejinta. Si hay alguna persona que necesita oración, ven, vamos a orar por usted. Ven adelante, alabanza al Señor. Vamos a rogar a Dios, aleluya, para que le toque en esta mañana. Si hay una vida que necesita oración,
Pasa aquí en el altar, alabanza al Señor. Y los líderes pasen también para orar por estas vidas. Oh, alabanza a Jesús para siempre. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Alabanza a Jesús. Aleluya. Glorificados, ungieran. Ahora llama al altar, ungieran por favor. Pasa al altar, mi sora, ayúdanos. Amén. Sí, alabanza a Jesús. Y más bien de oración pasa al altar, alabanza al Señor. Dios te va a tocar en esta mañana. 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 Alabanza a Jesús, aleluya. Los líderes, por favor, pasen, alabanza al Señor. Oh, alabanza a Jesús. Alabanza al Señor. Alabanza a Jesús. Bendito sea Dios. Cristo vive. Adorad al Cordero Santo. Adorad al Supremo Rey. Adorad al Cordero. Hay más vidas. Hay más vida. Que necesitas un toque de las manos del Señor. Que Dios te sane en esta mañana. Que Dios te liberte en esta mañana. Que Dios te toque en esta mañana. Oh, Dios te va a tocar en esta mañana. Dios te va a tocar en esta mañana. Dios te va a sanar en esta mañana. Su sangre va a fluir en esta mañana. Oh, alabanza a Dios. Todo bendito sea el Señor. Sabrá que unidos amamos alabanza a Jesús. Y vuestras manos alzar y con canto adorar. Y vuestras manos alzar ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos. Comienza a clamar, comienza a clamar. Comienza a clamar a tu Dios. Comienza a pedir a tu Dios. Comienza a rogar a tu Dios. Alabanza al Señor, Él está aquí. Él está aquí. Oh, alabanza a Jesús. Comienza a hablar con tu Dios. Él te va a tocar. Él te va a tocar. Él te va a tocar en esta mañana. Oh, hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en la llaga de Cristo. Espíritu Santo de Dios, desciende ahora. Desciende ahora sobre estas vidas. En el nombre de Jesús. Y vuestras manos alzar y con canto adorar. Y vuestras manos alzar. Iglesia, clama en esta mañana. Iglesia, clama a Dios, aleluya. Hacia el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unido amamos al Rey. Y vuestras manos alzar y con canto adorar. Y vuestras manos alzar ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzar y con canto adorar. Y vuestras manos alzar ante su trono con gozo. Hacia el cielo las manos alzar. Todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Que unidos amamos
adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad de su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unido amamos al Rey, que unido amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unido amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, y hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, adorad al Cordero Santo. Adora, iglesia.
Adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús, adorad al Cordero Santo, adorad al Supremo Rey, adorad al Cordero Santo, adorad a Jesús y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unido amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unido amamos al Rey, y vuestras manos alzad y con canto adorad y vuestras manos alzad ante su trono con gozo, hacia el cielo las manos alzad, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey, que unidos amamos al Rey, que unidos amamos. Danke, Señor, tú le danke a Dios. Dale gracias en esta mañana. Tú le danke, un aplauso, Dale gracias, amén. un aplauso, un aplauso. Oh, en el nombre de Jesús se cae, toda la cadera se cae. En el nombre de Se Jesús, cae, se cae, se cae. Bendición de Dios descienda ahora. Gracias, Padre. Thank you, Tata. Gracias, Padre. Beshuati Masaya. Oh Dios, bendición a Etiburga, Señor Dios mío. Bendición a Cristina Reder, estaba en Aruba, Dios. Bendición a Ronji Richter, Dios mío, Jehová. Boy of Son, Dios mío, en Rotterdam, Dios mío. Oh, te ruego por Castillo, Jehová, en Filipinas. Oh, Padre Santo, mira Jerry, Señor, allá en Francia, Dios mío. Padre, bendice, bendice a Yuraini Mesa, Jehová. Bendice ese tu pueblo, Dios mío. En el nombre de Jesús, Jehová, te pido las gracias, Señor. Amén, amén.